¿Qué tal, mi gente? Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy traemos un podcast súper interesante. Quiero comenzar de una sin dar tanto rodeo. Vamos a estar hablando con un joven cubano que se sometió a una de estas peligrosas travesías en llegar desde aquí de Rusia hasta España. Gracias a Dios lo podemos tener hoy aquí compartiendo este podcast, lo cual quiere decir que tuvo un éxito y vamos a hablar sobre ello. Así que con mucho gusto les voy a traer a este amigo que se llama Dani Rivero. ¿Cómo te encuentras, hermano? Todo bien, gracias a Dios y ya todo bien. Todo está bien. Dani, primero que todo quiero agradecerte, hermano. Llevamos mucho tiempo intentando hacer este podcast y por X o por Y no se ha podido dar. Quiero agradecerte que nos brindes este testimonio, ya que tenemos muchos hermanos cubanos que realmente sí se están sometiendo a todo tipo de travesía. Como le decía al comienzo del podcast, te quiero agradecer por el hecho de brindarte a darnos este testimonio. Así que, primero que todo, Dani, ¿de qué parte de Cuba eres, hermano? Soy de Arroyo Naranjo, municipio de Arroyo Naranjo, Los Pinos. Los Pinos, Arroyo Naranjo. Pero viviste ahí toda tu vida, ahí se encuentra toda tu familia. Soy nacido en La Lisa, en La Coronela. En La Lisa. Y de ahí te mudaste a... Ahí me mudé a Arroyo hace ya unos cuantos años ya. Vale. Dani, vamos a comenzar sobre este tema bien importante. Quiero comenzarlo rápido para hacer el podcast lo más directo posible. ¿En qué momento, hace cuántos años fue tu primera salida de Cuba y hacia qué país? No, mi salida, yo nunca había salido de Cuba, solamente salí hace ya 6 meses a Rusia y de Rusia ya hice... Tú saliste directamente de Cuba a Rusia, ese fue tu primer viaje. Un aproximado de hace 6 meses. ¿Y cuánto tiempo te mantuviste aquí viviendo en Moscú? ¿Estabas en Moscú, la misma capital? En Moscú estuve viviendo casi los 2 meses. Casi no, 2 meses. 2 meses estuviste viniendo aquí. Esta pregunta, tu pensamiento una vez que tú saliste de Cuba, tú estás en Cuba, y tú dices un día, voy a hacer una travesía, o tú pensabas, voy a viajar a Rusia, por ejemplo. No, yo pensaba salir de Cuba hacia Rusia con supuestamente una travesía que iba a hacer, pero no para acá, sino para México, cuyos planes que eran para México, un team más... soy estafado en Rusia por segundo. Vale, vamos a llegar ahí. Primero que todo, queridos amigos, quiero que entiendan bien esta nota que les voy a decir. Yo realmente no apoyo a que los hermanos cubanos se sometan a este tipo de travesía. Ahora, en otro punto de vista, hay que entendernos a nosotros los cubanos que nos sometemos a estas peligrosas travesías porque realmente ya no tenemos nada por lo cual luchar en Cuba, o no hay éxito, o todas las cuestiones políticas que todos conocemos, y muchos de nosotros los jóvenes decidimos emprender cualquier viaje a pesar de cualquier peligro. Quiero que entiendan de que yo no apoyo esto, pero claramente lo entiendo. Igualmente, si yo no hubiese salido hace 5 años y estuviese tanto tiempo en Cuba, igualmente me hubiese desesperado y me hubiera sometido lo mismo a irme en una lancha que a irme en una travesía, porque mi importancia era irme. Un tema importante, Dani, es que existe una gran población de cubanos que están haciendo travesías, pero, por ejemplo, hay un gran por ciento que no tienen el dinero que conlleva lograr una travesía. El simple hecho de venir de La Habana a Moscú, ya el simple pasaje te cuesta $1,000 y tantos, apartando la estadía que vas a tener aquí. Yo pregunto, ¿cómo un chico joven en Cuba puede ser capaz de tener esa cantidad de dinero? Que no van a ser solamente los $1,000 de llegar a Moscú, sino todo el resto que más adelante vamos a hablar, imagino, conlleva llegar a España. ¿A ti te fue fácil encontrar ese dinero, conseguir ese dinero? ¿Estuviste mucho tiempo reuniéndolo? Yo di un paso sin saber cómo me iba a dar. Yo vendí mi casa allá en Cuba, y gracias a mi casa se vendió en moneda nacional, que es la moneda de nosotros cubana. Y entonces cuando lo convertí en lo que es los dólares, ahí me bajó un mundo, y entonces... Perdiste muchísimo. Perdí mucho sin saber que... Perdiste mucho porque, disculpa que te interrumpa, si fue hace apenas unos 6 meses, imagino el dólar se encontraba $1 en 100 pesos cubanos al menos. En 100 moneda nacional, que es el peso de Cuba. Quiere decir que al cambiar esa cantidad de dinero con la cual vendiste la casa en dólares, ¿te quedaste con cuánto? Eso bajó, me quedé con 4.000, 4.500. Ese era tu capital completo que tú tenías en ese momento, $4.500. Mi capital completo. ¿Y tu casa en Cuba era un apartamento o era una casa grande? No, era un apartamento.
un pasillo interior. La lograste vender en una suma que imaginabas y al final terminó siendo mucho menos de con lo que tú contabas. Vendí lo que es el apartamento y 2 motos que yo tenía, y las 2 motos eléctricas, y nada, juntar y echar para adelante. Y decidiste sin saber, a ojo ciego, emprender un rumbo. ¿Y venías tú solo o como en muchos casos vemos los hermanos que vienen con familias y etcétera? Solo. Viniste solo. Llegas a Moscú, me dice que estuviste 2 meses viviendo en Moscú. Yo vivo en Moscú hace 5 años y yo sé que esto es una ciudad cara. Es una ciudad que no importa la cantidad de dinero que traigas, si no lo sabes dirigir bien, al final Moscú te acaba cualquier cantidad de dinero. En esos 2 meses claramente estuviste pagando renta, estuviste pagando de la alimentación. ¿Trabajaste en algún momento aquí en Moscú? Sí, trabajé en la construcción, trabajé en unos almacenes, unas naves de fruta, seleccionando la fruta, en lo que apareciera ahí. Sí, tuviste que hacer, pero a ver, esos 4.000 y tantos dólares con los cuales llegaste de Cuba, ¿se te gastaron completamente aquí o tú los supiste ahorrar? No, gasté unos 1.200. Unos $1.200 fue lo que te fue entre renta, alimentación y todo en general. Vale, estás viviendo 2 meses aquí. Tratando como todo, claro, de a ver si se subía el dinero, cuyo eso, por gusto, con lo que tú trabajas ahí, eso no sube nada. Para nada. No sube. Es que realmente los trabajos para migrantes aquí son bien difíciles. A ver, tenías entonces, te quedaban unos 2.000 y tantos, porque si gastaste 1.000 y tantos, te quedaban unos 2.000 y tantos. ¿En qué momento tú me comentaste ya que venías con la idea de Moscú, México? Tu destino final era ir a México y actualmente te encuentras en España. ¿Cómo te enteras tú, o ya lo sabías desde Cuba, que desde Moscú hay cierta travesía que se puede hacer para llegar a España? No, eso me lo recomendaron una gente de allá que habían salido para acá, para España, y entonces me dieron el contacto de esa persona y yo llamé y me explicaron todo cómo era y nada, hice todo. Claro, en este podcast, amigo, quiero dejarle bien claro que aquí no vamos a mencionar ni nombre, ni vamos a dar detalles demasiado profundos, porque no es la idea. La idea es de que poder conocer realmente el testimonio de este hermano y así él pueda iluminarnos un poco más a nosotros los cubanos que nos podemos someter a estas grandes locuras. Así que, sobre todo, quiero que entiendan de que esto no va a ser con números de contacto, para que no escriban en el comentario darnos el contacto, que eso es completamente imposible, ya que esto es simplemente un testimonio. Te enteras, esas amistades te dicen, oye, Denny, yo estoy camino a España, o ya ellos estaban en España. No, ya ellos habían llegado a España. Ya ellos estaban en España. Y te dicen, Dani, te voy a dar el contacto, te dan el contacto, te dicen la suma total que te costaría la ruta completa. Esa información te la dan. ¿Y cuál era el total ese si tú solamente contabas con 2.000 y tantos dólares? ¿Me preguntas lo que es el tema de cuánto salió a llegar aquí o los pasos que...? Sí, el general. Si tú tenías 2.000 y tantos dólares, esos 2.000 y tantos te sirvieron y te sobró tal vez algo al llegar a España o no te alcanzó. No, me sobraron, yo tenía casi 3.000 y algo me quedaba, 3.000 y algo. Ah, 3.000. Y sí, en lo que pagué un paquete turístico allá en Rusia, me recogieron en Serbia. Sí, yo llegué aquí a España, llegué como unos 500, pues a raíz tuve que cambiar los euros en Lublino y cambiar los americanos. Cambiar los dólares para convertirlos en euros. En euros, que ahí también y ahí también pierdes más. Ahí me bajó también. Claro. Y entonces, pero bueno, gracias a Dios, con lo que hice, la travesía con los conectos, me dio el dinero y llegué bien, o sea, llegué aquí un éxito. Como 500, 600 euros aquí en España. 500, 600 euros. Dani, a ver, entonces tu primera salida fue hacia Serbia, fue Moscú, Serbia. A través de la vía que haya sido, fue Moscú, Serbia. Salí Moscú, Rusia, Bielorrusia, Estambul, Serbia, y ahí fue donde... Pero esas escalas, ¿fueron escalas o tuviste que dormir tal vez una noche en cada uno de esos países? Escala. El mismo avión, el mismo vuelo hacía escala en Bielorrusia, en Estambul, y luego es que finalizaba en Serbia. Salí un avión hasta Bielorrusia, ahí me bajé, cogí otro hasta Estambul, ahí después otro, a cabo de las 8 horas. Ah, pero no era el mismo vuelo. No era el mismo vuelo, no. Lo que quiero decir es que no es el mismo billete, no es un solo pasaje. Es no. Pasaje Rusia-Bielorrusia, pasaje Bielorrusia-Estambul y pasaje Estambul-Serbia.
Estambul, Serbia, pasaje de Serbia para Moscú y pasaje de Moscú para Cuba. Lo que yo me quedé en Serbia. Porque no, tenías que tener reservado pasaje Serbia a Moscú y Moscú-Cuba. Sí, pero eso se hace, aclaro también eso se hace a través de una agencia en Moscú, porque el cubano, una de las estafas que hay es que le mandan a sacar, le hacen los paquetes turísticos, los familiares o la gente de Rusia, sin contactar con un abogado, o sea, que es el que me lo hizo a mí, que no voy a mencionar el nombre, pero bueno, con un abogado legal en Rusia, y te hace eso y sin problema ninguno, ¿entiendes? Que te hace, si no, llegas a Serbia y te viran para atrás. Si no tienes lo que es la reserva de Serbia, Moscú, Cuba, te viran directamente al país del cual llegaste. Tiene que estar, como decimos nosotros, certificada esa agencia de Rusia con Serbia. Sí, tiene que ser algo legal. Sí, sí. Que es lo que nos referimos cuando decimos que hay muchas estafas referentes a compras de pasaje. Porque si una persona no tiene una agencia legal, claramente va a presentar problemas en algún momento. Entonces tú me estás diciendo que a pesar de, siendo realista, de no ser todo muy legal, porque por X o por Y no eres ciudadano o realmente tu llegada final no era como tal España, sino México. A pesar de eso, tú me estás diciendo que dentro del filo, el mayor trabajo realmente se hizo completamente legal, ya que tenemos involucrados a abogados legales, ¿no? Sí, sí, sí. Abogado que hay en Rusia, legal, que no hay estafa, todo legal, como decimos nosotros en Cuba, por la canalita. Llegas a Serbia, ¿qué tiempo haces en Serbia? Ahí en Serbia horas que me vayan a recoger. A ver, un comentario importante. Estamos viendo mucho en las redes que hay muchos hermanos cubanos que tienen problemas al llegar a Serbia. Serbia es uno de los países más complicados ahora mismo para los cubanos y es un mensaje que no es solamente que no te van a dejar pasar, sino que hay hermanos que han sufrido maltrato, golpes y bestial. Resumiendo todo lo que le quiero decir, una situación desagradable en Serbia es lo que viven los hermanos cubanos. Y yo te quiero preguntar, tú estabas, no sé si te pregunté anteriormente, estabas haciendo esa travesía igualmente solo, no había nadie que te acompañase. No, esa travesía ya a la vez que yo contacté con el abogado de en Rusia, ya la hice con dos amigos míos, o sea, dos amigos no, bueno sí, lo conocí en Rusia, que eran de Villa Clara, Camagüey. Les comenté esto, que trabajamos en la construcción, ellos tenían el dinero y para no irme solo, los hicimos. Los tres se sometieron, claro. Con el abogado, con el mismo abogado, él les tramitó para los tres. Llegan a Serbia, ¿tienen algún problema en el aeropuerto? Cuando llegamos a Serbia, venían más cubanos, nos ponen a todos para lo que es un cuartico, y entonces nos empiezan a preguntar, la gente que iba delante de nosotros, y le empiezan a correr para un lado y a nosotros para otro. A nosotros nos dieron lo que es la entrada a Serbia y a ellos no se la dieron, porque la simple y llana razón de que lo que tú le dices a la gente, a los cubanos, y después no te quieren creer, que piensa que Serbia es libre visado, y entonces cuando llegan a Serbia te viran para atrás. O sea, como nosotros estábamos certificados, o sea, con esa agencia en Rusia, ¿me entiendes? Con paquete turístico legal, con reserva de hotel legal, con todos los pasos legal a través de una agencia. Todo legal. Nos dieron o sea, bienvenido a Serbia, que lo disfruten, que la pasen bien. Perfecto, hermano. Muy bueno que no hayas pasado por esas malas experiencias. Llegas a Serbia, me dice que estuviste solamente un par de horas en Serbia. Sí, estuve en el hotel de la reserva del paquete turístico, como te lo había comentado, y entonces ahí comieron, se ducharon, tuvieron tiempo. Sí, ahí llegamos, ¿no? Ahí nos acostamos un ratito nada más, a esperar a que nos recogieran la persona que nos iba a hacer lo que es la... Que iba a seguir con la travesía. Luego de Serbia, ¿qué viene? ¿Qué es lo que toca luego de Serbia? Luego de Serbia, a la vez que nos recogen, nos llevan nos pasan lo que es la frontera de Serbia con Macedonia. Sí, y eso ya sí es, como decimos, a través de coyotes. Sí, eso es como un podcast anterior que traje aquí, hablando con el chico David Young, el cantante. Pueden buscar el podcast aquí en el canal, está súper interesante, y pueden compartir igualmente, pueden escuchar igualmente la experiencia de ese chico. Él igualmente hizo una travesía, si no recuerdo era algún país, hasta Brasil, hizo una travesía y me comentaba que era difícil porque había que estar dentro de un maletero, de un auto. No tienes que especificarme la forma, pero fue difícil ese cruce. No, este cruce de Serbia a Macedonia fue en un taxi hasta la frontera de Serbia con Macedonia. Ahí nos bajamos en ese taxi y nos esperó una persona ahí y nos pasó la frontera por el borde, o sea, por un trillo, por el monte. Sí, un camino que ellos sabían.
que ellos tienen ahí ya preparado, parece. Y entonces claro, los coyotes siempre no hay tienen peligro preparado ni nada, porque el taxi sí puede brincar la frontera y nos sin recoge pasajeros. La idea es la siguiente: el taxista llega, ustedes se bajan, hacen un cierto círculo para evitar algún control que exista, el taxista pasa y una vez estando en el otro país, ustedes vuelven a montarse en el taxi y continuar el recorrido. Claro. País que después de Serbia, disculpa que me mueva un momentico ahí, no se va a ir eso, salí de Serbia, ahí pasé la frontera de Serbia con Macedonia, ahí fui por un hotelito, con un pueblecito que se llama Gilia. Ahí esperé hasta a lo que es las 12 de la noche, no, las 12 no, las 2 de la mañana, y ahí es donde empieza lo que es la otra travesía, que es la otra frontera de Macedonia con Grecia. Macedonia con Grecia. ¿Y qué tiempo me dijiste entonces que estuviste en Macedonia? ¿Eso fue cuestión de un solo día? Un solo día, cuestiones de horas. En el mismo taxi que salieron desde Serbia, ¿ustedes continuaron hasta la próxima frontera? Hasta la próxima frontera. ¿Se detuvieron en algún lugar? ¿Comieron? No, fuimos sin parar, directo. ¿Y cuántas horas duró esa llegada de una frontera a la otra? Horas. Cuestiones de 4 o 5 horas. 6 horas, 7 horas, por ahí. 6, 7 horas que no se bajaron del taxi para nada, iban todo el tiempo en el taxi. No, hasta yo manejé el taxi ese porque el guía estaba dormido, sí. Y yo manejé casi todo el tramo completo. Estabas manejando tú mismo. Una experiencia. A lo que ese corto tour que pudiste dar estamos hablando de Macedonia, ¿qué te pareció la vista, el país? ¿Qué tal ese tramo? Eso estaba muy bonito todo, pero también con riesgo porque Macedonia tiene orden de deportación y había que... Si te paraba un policía, estabas en un riesgo altísimo. Y nada, lo más que te pueden hacer es que te llevan para la frontera de Serbia y te dejan que te sueltan ahí mismo, de nuevo. Te devuelven a Serbia. Y vuelves de nuevo a brincar, a volver a pasar el trío, todo eso. Llegas al próximo país, que es Macedonia y... frontera de Macedonia. Ya Grecia sí se considera Unión Europea. Ya llegar a Grecia se considera Unión Europea. El cruce, yo imagino que Grecia tenga una mayor seguridad tal vez en la frontera, a diferencia de Macedonia con Serbia. Yo imagino que Grecia lo tenga un poco más fuerte, ¿o no es el caso? Ninguna. La frontera de Macedonia con Grecia se puede decir que no es ni frontera. Es abierto, es algo abierto. Eso es, camina por un trillo que son una caminata de unos 30, 40 kilómetros. 30, 40 kilómetros. ¿Y eso lo estabas haciendo de día o de noche, Dani? De noche salimos a las 2 de la mañana de Macedonia. ¿Y tuviste que coger entonces el monte a oscuras igual? Sí, a oscuras. ¿Y tú llevabas los recursos como por ejemplo agua? ¿Tenías todo preparado? Éramos 5 muchachos y una muchacha. Todo el mundo se unió ahí, llevamos agua, manzana, chocolate. ¿No había ningún menor de edad en la travesía junto contigo? En las de nosotros no. Una pregunta curiosa, en el tiempo que está tu grupo haciendo esa travesía, ¿en algún momento encontraron algún otro cubano, algún otro grupo que estuviese haciendo una travesía? No, en ese momento no. Llegas a Grecia, de Macedonia a Grecia, una frontera fácil, una frontera que no te causó gran problema. Llegas a Grecia. ¿Y qué tiempo estuviste en Grecia? En Grecia estuve 5 días. Ahí sí tuviste tiempo, estabas en un hotel, ¿aún seguías de cierto modo algo legal o ya esos documentos que en algún momento hiciste en Rusia con el abogado ya para Macedonia y ya no te servía? No, ya no sirve ya la vez que yo salgo de Macedonia, de Serbia, ya no me sirve. Legalmente 100% estabas hasta llegar a Serbia. Ya de ahí para allá comienza la travesía con el riesgo mayor de que te pueden deportar. Estuviste 5 días en Grecia. Esos 5 días, ¿cómo tú me los describirías? ¿Fueron 5 días cerrados en una habitación, sin salir, sin hacer vida social, esperando el momento para salir? ¿O fueron 5 días como un turista más? No, como un turista. Yo salí ahí en Grecia, en Atenas, a todos lados. ¿Tomaste fotografías? Tiré fotografías, caminé, comí, me peleé. Hiciste una vida de turista. Tu vida completa fue de turista. De Grecia, ¿cómo logras o cuál es el próximo país? Directo a España. Sí, porque como decíamos, ya Grecia te encuentras en la Unión Europea, ya hay una seguridad mayor. El viaje hacia España fue en el tren, fue vía avión. Vía avión, directo. Desde el aeropuerto de Atenas. Compraste un pasaje y de Atenas a España. Y a España claramente era tu destino final. Atenas, España, Barcelona, Madrid, el aeropuerto de Barajas. Y ahí mi tico saqué un boleto, igual ahí mismo sin salir del aeropuerto, hacia Mallorca. Que era donde era tu destino final. Sí. Ahora mismo te encuentras en Mallorca. No, ahora estoy en Valencia. Has seguido moviéndote. Dani,
tú que tuviste un leve tiempo aquí en Moscú, por ejemplo, 2 meses, ¿y llevas cuánto ya en España? ¿6 meses? Llevo 4 meses aquí en España. 4 meses que llevas en España, 2 meses que tú pudiste o lograste estar en Moscú. ¿Para ti qué país, imagino la respuesta, pero qué país es mejor para ti? Entre todos los que hemos pasado. No, entre Moscú, que fue donde tuviste la mayor estadía en Rusia, 2 meses, y ahora España, que llevas 4 meses. Entre estos dos, cuestión de trabajo, cuestión de renta, cuestión de vida social, ¿cuál te parece mejor? No, España. Lógico. España, lógico. ¿Trabajo en España se te ha hecho más fácil que el trabajo aquí en Moscú? El trabajo en España, aquí lo que pasa es que hay trabajo en negro, como se dicen aquí, o sea que sin papeles casi no te cogen por las multas que ponen. Pero bueno, yo gracias a Dios he salido con el pie derecho desde que salí de Cuba. Salí con el pie derecho. Tengo mi trabajito aquí que por lo menos me da lo que es para la renta hasta que tenga mi permiso de trabajo, que es el 6 de abril. Pero bueno, tengo mi papel aquí, ya estoy legal en España, tengo mi número de NIE, tengo mi tarjeta de médico. Me estuvieron comentando hace un tiempo que las rentas en España incluso eran más caras que aquí en Moscú. ¿Es cierto eso? Bueno, no sé, depende de qué parte de España estés. ¿En qué ciudad te encuentras? Claro, yo estoy en Valencia, pero estoy en un pueblo de Valencia o sea, yo ahora mismo como ando solo, vivo en una renta compartida, o sea, un cuarto, o sea que es cuarto mío. Sí, claro, como casi todo, claro, al comienzo. Y ahí no te sale muy caro. Pago 200 euros al mes, con todo incluido, o sea, agua, gas, todo. No es muy caro, no considero que sea muy caro, como por ejemplo tal vez sacar un apartamento para ti solo, que en ese caso sí puede que sea mucho más caro. Apartamento solo aquí, ya después del 6 de abril, que yo sí lo puedo sacar, que ya me puedo hacer lo que es mi tarjeta de banco, porque aquí casi todo es por nómina. Por transferencias, claro. Aquí un apartamento de 3 cuartos, 2 baños, aquí sale 400, 450, 500 al mes. ¿En ese pueblo donde estás ahora? Sí, aquí en todo Valencia, aquí sí. Ah, perfecto. Claro, tampoco que es la capital. En las capitales siempre las rentas son mucho mayores. Dani, gracias a Dios tú lograste hacer la travesía completa. Ahora mismo te encuentras en España. Si tuviésemos una máquina del tiempo y retornásemos mucho en el tiempo, ¿volverías a hacer la experiencia teniendo el conocimiento de qué tan fácil o qué tan difícil fue? Sí. Tú volverías a arriesgar y seguir cada paso, porque, y a ver, tú que has hecho la travesía, imagino has conocido más cubanos que han hecho travesías igual, incluso fuiste con un grupo. Entre todos esos cubanos que has conocido, ¿alguno ha pasado una mala experiencia? ¿Consideras de que alguno ha estado, por ejemplo, en un grave peligro? Del grave peligro, o sea, de fronteras no hay peligro ninguno. De travesía, de Serbia a Grecia no hay peligro ninguno. O sea, donde es que han tenido problemas, como expliqué anteriormente, es en la entrada de Serbia. Tengo varias amistades amigos míos que me han escrito, conocidos que han recomendado que cómo hice la travesía, les he explicado y después lo han hecho a través de otra gente de Rusia o de familiares que sacan pasaje para Serbia, le hacen carta de invitación, que todo eso es invento, nada, ningún serbio está autorizado a hacer carta de invitación a cubanos. Hay gente que han pasado con eso, pero eso es eso es de 1001, como te dije, eso es cuestión de suerte, pero no es lo legal para entrar a Serbia, y han perdido su dinero. A ver, yo tuve un podcast hace un poco tiempo aquí con un cubano en Rusia, te lo contó, que le mando un gran saludo, en el cual yo le hice una pregunta. Yo le preguntaba, si ponemos en una balanza las personas que tú conoces, en esta balanza son las que han tenido éxito y en esta balanza las que han tenido fracaso. ¿El mayor por ciento de las personas que tú has conocido ha sido de éxito o de fracaso? Bueno, las personas que voy a hablar por personas que yo, amistades mías, que como les del barrio, que tienen el hecho de ir adelante como yo, como todo cubano que sale de Cuba, que les he explicado y les he dicho cómo yo lo hice y se han guiado como yo lo hice. Por lo que tú has dicho, y actualmente están aquí en España. Entiendo. A ver, vuelvo a repetirle, amigos, el mensaje principal, la idea en general de este podcast que hemos traído en el día de hoy. Yo, vuelvo y le reitero, no apoyo este tipo de travesía porque he escuchado, no conozco personas personales, pero lo que más he escuchado realmente han sido fracasos y lo que más veo en las redes sociales han sido fracasos, personas que la están pasando muy mal, cubanos que se quedan varados en algún aeropuerto, serbios dando golpes, han sido imágenes realmente fuertes. Y por eso, vuelvo y les repito, yo no apoyo este tipo de travesías, pero entiendo a la persona que lo haga y entiendo incluso el valor que se debe tener a hacerlo, porque en tu mismo caso, Dani, tú venías a Moscú, pero por tu cabeza nunca
nunca fue la idea de llegar a España. Y al final te sometiste a una travesía corriendo riesgo de sufrir un robo, porque existe mucho la estafa, que también existe mucho un secuestro, cualquier situación que pueda pasar en todos esos países. Tú te atreviste a correr ese riesgo. Actualmente, le reitero, gracias a Dios, te encuentras en España. Sinceramente, y no mirándolo solamente del punto de vista de cómo te fue a ti, porque claramente ya vamos a entender la respuesta. Sinceramente, bien, ya tú estando en España, habiendo logrado un éxito, viendo las noticias, que igualmente imagino por las redes sociales tú las ves, ¿qué opinas en general de lo que son las travesías? Es algo que me comentaste ya que ya lo volverías a hacer, pero ¿qué opinas en general de las travesías? Bueno, la travesía, como te dije, depende de la suerte que te acompañe. Yo pienso que todas las travesías, todas son malas, en el sentido de eso mismo, que te pueden asaltar, tú estás en un territorio ajeno, esa gente... Claro, no conoces idiomas. Uno no los conoce, el idioma, como las travesías de México, para la misma gente de Nicaragua, son travesías que la gente hace, todas las travesías son iguales, pero bueno, todas son peligrosas. Los cubanos somos un poco más cubanos, no, todo el que quiera salir adelante se arriesga. El que no se arriesga no gana. Es cierto. Al final es un riesgo que hay que tomar, hermano. Un riesgo con el que, de cierto modo, el país nos obliga a hacer. Porque ¿qué futuro vamos a encontrar al final en Cuba? Bueno, Dani, hermano, primero te reitero, hermano, agradecerte mucho que me hayas brindado este espacio, tanto en España, que es tarde, ya que en España, imagino, son las 12, casi 1 de la mañana, porque es 1 hora de diferencia. Y aquí faltan solamente 10 minutos para la 1 de la mañana. Actualmente me ha dado por grabar así tarde. El hecho fue que ahora realmente fue que tuvimos el tiempo para poder grabar. Agradecerte, hermano, que me hayas brindado este testimonio, y no solo a mí, sino a los cubanos que igualmente van a ver el podcast y van a entender de que en el caso del amigo realmente fue positivo, gracias a Dios todo fue bien, pero la mayoría de las veces realmente no es así. Si lo van a hacer, porque nadie escarmienta por cabeza ajena, las personas al final tienen que pasar por sus propios riesgos. Si lo van a hacer, traten, como él mismo decía, hacerlo dentro del marco de la legalidad. Tal vez en algún momento de la travesía haya un filo que se vaya un poco a lo incorrecto, pero siempre tratar de que sea por el marco de la legalidad en caso de que lo vayan a hacer, lo cual no recomiendo. Y siempre tratar de ir con la seguridad, guardar bien el dinero y, por supuesto, como decía el amigo, un cubano ruso te lo contó, hay 2 cosas que son necesarias para este tipo de viajes. La primera es la fuerza de voluntad. Y la segunda es el dinero. No sé si coincides conmigo en ese aspecto, Dani. Por supuesto. Así que pues nada, Dani, si quieres mandarle un mensaje general a los hermanos cubanos que puedan ver el podcast, ¿qué le dirías? No, yo igual, como tú dices que no eres partidario de lo que la gente hagan las travesías estas que pueden correr un peligro, no los mando a nadie, pero el que quiera hacerlo y quiera ir para adelante, como todo cubano, que vaya para adelante, solamente que piensen bien las cosas antes de hacerlas, o sea, consulten, pregunten, no sé. Claro, busquen la información. Bueno, Dani, hermano, muchas gracias, compadre, realmente te reitero, gracias, llevábamos tiempo tratando de hacer este podcast, hermano, gracias, y pues nada, hermano, que sigas triunfando en la vida, a prestar más concentración al camino, ahora que te encuentras en Europa, tierra de prosperidad, hermano, tierra donde puedes desde allí apoyar mucho mejor a tus hijos. Te deseo lo mejor y ya sabes que este canal es tanto mío como lo es tuyo, así que un saludo grandísimo, hermano. Dale, mi hermano, dale, un saludo igual a la familia.